Deambular. Esta historia me pasó durante un viaje a Mazatlán. Mi nombre es Ana. En casa, solo vivimos mi hermana Brenda, mi hermano José y mi madre. Mi papá murió hace 2 años y dejó un hueco en la familia que no nos permitía salir de un estado de depresión muy fuerte. Por fortuna, mi padre alcanzó a estar presente en mi acto de graduación cuando me titulé como abogada. Siendo la mayor de mis hermanos, sobre mí cayó la responsabilidad de las obligaciones en la casa. Y aunque mi madre también trabajaba, creo que de manera implícita acepté el hecho de que debía apoyarla. Porque si bien contábamos con familia en la ciudad, cada hermano de mi madre estaba inmerso en sus propias obligaciones. Les mentiría si les dijera que ha sido fácil. Porque aunque egresé de la universidad hace como 3 años, entrar al mundo laboral no ha sido nada sencillo. En un principio, pedían experiencia con la que no contaba. En el despacho en el que entré a trabajar, no ganaba un salario muy bueno. En realidad, era poco el dinero que podía ahorrar, pero aún así pude hacerlo para llevar unos días a pasear a mi madre al mar por el día de su cumpleaños. Mi padre nos había dejado un automóvil Tsuru. No era precisamente un auto del año, pero él se había encargado de mantenerlo en buen estado. Después de su muerte, lo dejé olvidado hasta que un amigo me dijo que si no lo iba a usar, era mejor que lo vendiera. Porque también los autos que no se utilizaban se echaban a perder. Y así fue como decidí conservar el automóvil como un recuerdo de mi papá, ya que él lo cuidaba mucho y lo había comprado con mucho esfuerzo. Ya teníamos más de 4 años que no íbamos a la playa. Porque con la enfermedad de mi padre, que fue larga y lenta, no había tenido ni el tiempo ni el dinero para salir de vacaciones. Se aproximaba el cumpleaños de mi madre y quise darle, junto con mis hermanos, un viaje a Mazatlán. Mi hermana Brenda estaba a punto de concluir la universidad y ya estaba trabajando. Mi hermano José acababa de terminar la preparatoria y él hizo trámites para la carrera de medicina. Así que se puso a trabajar en una tienda de conveniencia y entre los 3 queríamos darle la sorpresa a mi mamá. El cumpleaños de ella era en abril y en el mes de febrero, aparte el lugar en el que nos hospedaríamos, por lo que busqué cuidadosamente un espacio en el que pudiéramos descansar, que estuviera cerca del mar pero a la vez que no fuera tan caro. Obtuvimos uno a muy buen precio y cuando lo conseguí, se lo dije a mi madre para que ella también avisara en su trabajo y le dieran sus vacaciones. Así que cuando le conté la sorpresa que le teníamos, ella se puso muy contenta. Conforme se acercaba el día destinado, nos emocionábamos cada vez más. Salimos de Guadalajara un 25 de abril muy temprano, a las 5 de la mañana, para irnos con la frescura del día. La verdad, me sentía muy nerviosa porque era la primera vez que viajábamos sin mi padre, y que yo iba al frente del volante, pero me decidí a relajarme. Al fin y al cabo, iríamos a un paso tranquilo, aunque durara más tiempo en llegar. Cuando salimos de la ciudad, fue muy fácil porque las calles a esa hora todavía estaban solas. En poco tiempo, estuve en la carretera de cuota que me llevaría primero a Tepic. El viaje fue tranquilo, un poco más de 6 horas de viaje y ya estábamos en el puerto de Mazatlán. Fue importante haber llevado el auto porque pudimos desplazarnos a diferentes puntos de ahí. El día en que nos regresamos, teníamos que desocupar el lugar en el que nos habíamos hospedado a las 11 de la mañana. Por fortuna, teníamos la ventaja de que en esa zona geográfica era 1 hora menos que en Guadalajara y, como estábamos acostumbrados a otro horario, sentíamos que el tiempo nos rendía mucho. Después de que sacamos nuestras maletas, nos quedamos más tiempo para visitar algunos lugares que nos faltaban. También quisimos comer antes de partir. Así que salimos de Mazatlán como a las 5 de la tarde. Les cuento todos los detalles de mi viaje porque fueron relevantes para lo que nos sucedió desde que salimos de Mazatlán hasta llegar a Tepic. Todo estuvo tranquilo, sin ningún contratiempo.
El detalle fue que, por salir más tarde de lo esperado, se nos hizo de noche en el camino. A mí no me agradó la idea de que nos oscureciera porque mi visión no era muy buena, pero no tuve opción. Íbamos en el kilómetro 91 cuando nos pasó un hecho lamentable. Pues, ya desde unos metros atrás, había un auto que venía a mucha velocidad. Y aunque la carretera era de cuota y solo tenía un carril de ida y otro de vuelta, si bien no contaba con más carriles, tenía un acotamiento grande. Y a través del retrovisor, pude ver como un auto de modelo reciente, de color rojo, venía a gran velocidad. Así que, me hice hacia el lado del acotamiento para permitirle el paso. Me rebasó sin ningún problema. Lo malo fue que adelante iba un tráiler de doble remolque muy despacio. Del lado contrario, venía otro tráiler. Y justo en el momento en que el auto rojo que me había rebasado se cargó mucho hacia el lado del tráiler, este lo tocó por la parte trasera y el auto rojo perdió el control. Lo que hizo que se volcara e impactara en un árbol fue tan aparatoso, el impacto, que el copiloto salió por el lado de la ventana y se golpeó en una roca grande. En el instante en que vi que estaban ocurriendo los hechos, fui disminuyendo la velocidad hasta quedar detenida en el acotamiento con las intermitentes encendidas. Los tráilers que circulaban en ambos sentidos se marcharon. Mi mamá, así como mis hermanos, estábamos muy asustados. Pues, nunca habíamos presenciado un accidente de tal magnitud. En la ciudad, a veces ocurrían lo que les llaman choques lamineros, en los que solo el auto se daña, y los conductores y los pasajeros salen ilesos. Pero esto que vimos fue un gran accidente. No sé si fue cierto lo que vi, porque estaba muy nerviosa y quizás mi mente me jugó una mala pasada, pero pude ver el momento en que la persona que fue lanzada del auto rojo era una mujer. Falleció instantáneamente porque pude observar cómo salió de ella su espíritu o su alma, o como se le pueda nombrar, ya que una bruma blanca salió de su cuerpo y se quedó flotando durante unos minutos, como si estuviese mirando lo que acababa de ocurrir. Así se quedó durante un tiempo, vagando de un lado hacia el otro. Le dije a mi madre si ella también estaba viendo lo mismo. Ella sintió sin despegar la mirada de ese espíritu. Pero, el que reaccionó fue mi hermano. Me dijo que fuéramos a ver si había alguien con vida. Fue cuando salí de mi sorpresa y corrimos hacia el auto. Al interior había un hombre de mediana edad cuyo rostro había quedado destrozado por el impacto. No les quiero dar detalle del estado del hombre porque mi impresión, la de mi madre y mis hermanos, fue tanta que mi hermana Brenda comenzó a marearse. Mi madre se puso pálida. Y fue entonces cuando supe que debía alejarlas. Mi hermano y yo fuimos hacia el auto y les dijimos que se quedaran allí para que recuperaran el aliento. José y yo intentamos entre los dos sacar al conductor, pero estaba atorado entre el volante. Ya no quisimos esforzarnos por sacarlo. Nos daba una sensación extraña saber que ya estaba muerto. Ya no podíamos hacer nada por él y no había más personas. Cuando me calmé un poco, pensé que era necesario llamar a los servicios de emergencia. Por lo general, en las carreteras de cuota hay un servicio que apoya en casos de siniestro. Así que intenté marcar con mi teléfono, pero me di cuenta de que no tenía señal. Pues me había cambiado a una compañía de servicios telefónicos que no tenía la misma cobertura que Telcel. Por lo que, mi teléfono estaba muerto. Le dije a mis hermanos que intentaran hablar por teléfono, pero tampoco pudieron. No sé si fue por la zona en la que nos encontrábamos o por otra razón. La cuestión fue que no pudimos llamar a ningún servicio de emergencias. Con todo lo acontecido, habíamos perdido la noción del tiempo. Le dije a José que estuviera atento en cuanto pasara un auto, que lo detuviera para que nos permitiera usar su teléfono y también para que avisara en la siguiente caseta lo que había ocurrido. Mi hermano se fue detrás de nuestro coche con un trapo para hacer señales a algún auto para que disminuyera su velocidad, pero no pasaba ninguno. En ese momento, fui un poco más consciente y comencé a darme cuenta de varios detalles.
como que ningún auto había pasado. La carretera la veía diferente, pues ya no notaba las barreras de contención que había visto en las zonas de curva. Y no podía pedir ayuda ni apoyo a nadie, excepto a mi hermano que estaba al pendiente de lo que necesitara. No les puedo mentir, en un momento me sentí desesperada, incluso me puse a llorar sin saber qué iba a hacer. Pero después de que me calmé, supe que era necesario partir. Ya no había nada que hacer por esas personas, ya habían fallecido. Si no lograba comunicarme con nadie, ni mucho menos pedir ayuda, lo mejor era avanzar y pedir ayuda más adelante para que vinieran a levantar los cuerpos. Me sentí más reconfortada cuando estuve más tranquila y pude pensar un poco más. Así que, le dije a mi hermano que lo mejor era irnos del lugar. Él me preguntó cómo nos íbamos a alejar de esas personas. Le dije que ya no podíamos hacer nada por ellas, era triste, pero habían fallecido. Así que, lo mejor era irnos de ahí para pedir auxilio más adelante. Él estuvo de acuerdo y subimos al coche. Mi hermana y mi mamá comenzaban a restablecerse, el color volvía a sus rostros. Solo notaba a mi madre que se sobaba su brazo izquierdo, así que le pregunté si se sentía bien, y ella me respondió que sí. En ese instante pensé que era necesario partir, así como llevar a mi familia a un lugar seguro. Estábamos ya acomodados en el auto, listos para continuar nuestro viaje, cuando intenté encender el motor y nada sucedió, ni siquiera el intento de arranque. La batería parecía estar completamente descargada. Me resultaba extraño, ya que antes de partir habíamos llevado el auto al mecánico para evitar precisamente este tipo de problemas. El mecánico nos aseguró que todo estaba en buenas condiciones. Pues aunque el auto no era de los más recientes, estaba bien cuidado. Mi madre, que se estaba recuperando del susto, sugirió revisar la batería, pensando que quizás estaba afectada por un poco de corrosión. Pues recordó haber visto a mi padre limpiar y arreglar la batería de esa manera. Pero al revisar, la batería estaba en buen estado. Por lo que, no entendía la razón de esta falla. Era alrededor de las 9 de la noche, la oscuridad se cernía sobre nosotros y la situación era difícil. Estábamos solos en un lugar desolado, sin señal de celular y sin forma de comunicarnos. Así que, decidí sentarme en una piedra junto a la carretera para tranquilizarme y pensar en qué hacer a continuación. Y fue entonces cuando noté algo extraño, las piedras en las que me había sentado eran inusuales. No eran comunes en una autopista y me hacían preguntarme qué significado podían tener. Mientras pensaba en esto, divisé a lo lejos a un hombre que parecía estar montado en un burro, aunque desde donde me encontraba no podía ver con claridad. Escuché el rebuznar del burro y a un hombre gritándole algo. Hice una señal a José para que me acompañara mientras nos acercábamos al lugar de donde provenía la voz. Cuando llegamos, nos dimos cuenta de que era un señor de edad avanzada con un sombrero, visiblemente molesto con su burro que se negaba a caminar. El pobre animal estaba cargado, así que le sugerí que dejara descansar al burro un rato y quizás le hacía falta un poco de agua. El señor respondió que por eso iban hacia el pueblo que estaba cerca. Pues pasarían la noche ahí y continuarían su camino al día siguiente. Muchas preguntas vinieron a mi mente, no me había dado cuenta de que había un pueblo tan cerca. Así que, le pregunté cómo se llamaba el poblado, aunque no recuerdo su nombre. El hombre me indicó con su mano hacia el lado derecho. Y a ciertos kilómetros de distancia, se veían luces que indicaban la presencia de un lugar habitado en el que podrían ayudarnos. Le hablé a José para irnos con el señor hacia el pueblo. Cuando me volteé, el hombre ya se había ido, solo alcancé a escuchar su voz regañando a su burro. Le comenté a José que quizás nuestra única opción era dirigirnos hacia ese lugar. Pues ahí podríamos encontrar ayuda, incluso pensé que lo mejor era dejar el auto y marcharnos los 4. Me acerqué a mi madre para compartir la idea, pero no estuvo de acuerdo.
Dijo que sería exponernos demasiado caminar por la noche entre la vegetación hacia un lugar que no conocíamos. Le expliqué que no teníamos muchas opciones. Ella pensó que en cualquier momento alguien pasaría y nos daría auxilio. Le expliqué que ya había pasado algo de tiempo y nadie se había presentado. Además, ni siquiera tenía señal en el teléfono. Pero en ese momento recordé que en la carretera siempre hay un teléfono de emergencia, solo era necesario caminar hasta encontrarlo. Dejé a Brenda y a mi madre en el coche mientras José y yo emprendíamos la búsqueda de un teléfono. Mientras avanzábamos, cada vez me parecía menos familiar el lugar. No les puedo negar que sentía mucho miedo al caminar a la orilla de una carretera solitaria y completamente oscura. Trataba de disimularlo para que mi hermano no lo notara. Y conforme avanzábamos, comencé a ver árboles retorcidos y secos que parecían manos huesudas moviéndose con el viento. Además, crujían en el momento en que pasábamos a su lado. Mi hermano me preguntó si creía en los fantasmas y las brujas, si tenía miedo de que en ese momento se nos apareciera uno. No sabía que incluso los árboles y los arbustos me generaban miedo, porque escuchaba cómo emitían sonidos extraños, como si alguien estuviera entre ellos todo el tiempo, esperando el instante oportuno para saltar hacia nosotros. También creía que podía ser el espíritu de los que acababan de fallecer en el accidente y que en cualquier momento se nos aparecerían. Pero no le dije eso, solo me limité a decirle que no tenía miedo. Ya habíamos recorrido 1 kilómetro sin encontrar ningún teléfono cuando escuchamos el tren que pasaba muy cerca. José sugirió que podríamos pedir ayuda a alguien del ferrocarril. Le dije que no había manera, pues la vía del tren pasaba cerca de la carretera, pero no tanto como para que nos vieran. Además, era solo un tren de carga con muy pocas personas. Apenas le había dicho eso a José cuando el tren pasó muy cerca de nosotros. Situación que me resultó muy extraña, especialmente cuando uno de los pasajeros nos vio y nos saludó. Me quedé sorprendida al ver que el tren llevaba mucha gente. José, en un acto desesperado, levantó las manos y comenzó a gritar que necesitábamos ayuda y que se detuvieran, pero los pasajeros pensaron que les estábamos respondiendo al saludo. El hombre movió su mano alegremente y el tren continuó su camino. En ese momento, no me detuve a reflexionar sobre todas las situaciones extrañas que habían sucedido. Después de un rato, me detuve para pensar en lo que debíamos hacer. José venía detrás de mí y de pronto comenzó a gritarme, con terror en su rostro. Me preguntó qué le pasaba, pero no pudo decirme. Solo señaló hacia atrás por el mismo acotamiento. Venía un joven de unos 20 años caminando hacia nosotros, vestido de una forma peculiar. Por lo que pensé que era de acuerdo a la usanza del pueblo cercano, pero admito que también pensé que pudiera querernos hacer daño. Sin embargo, el joven pasó de largo sin siquiera voltearnos a ver ni decirnos nada. No intenté hablarle porque al pasar cerca de mí, sentí un escalofrío y al mirarle a la cara, noté que estaba sumamente pálido y con la mirada perdida. El joven siguió su camino como si no nos hubiera visto. Después de unos segundos, le dije a José que era mejor regresarnos, ya que no encontrábamos nada y ese muchacho se dirigía hacia donde estaban mi hermana y mi mamá. Y no sabíamos cuáles eran sus intenciones. Así que, en ese instante, los dos corrimos hacia el auto. Sentí que todo el tiempo que habíamos caminado había sido en vano. Me sentí sofocada por correr de esa manera y le pedí a José que me esperara mientras me agachaba para recuperar el aliento. Fue entonces cuando vi una cruz con el nombre Ernesto y una fecha inscrita, 29 de abril de 1991, el día en que había fallecido. Después de recuperarme, reanudamos la carrera hacia el coche. Al llegar con Brenda y mi madre, también estaban muy asustadas. Pues nos contaron que un joven muy extraño había pasado cerca de ellas y que sentían las almas de los que habían fallecido en el accidente muy cerca de sus cuerpos.
Todos estábamos aterrados por lo que estaba sucediendo y el tiempo parecía haberse detenido, ya que, a excepción del hombre en el burro, el hombre en el ferrocarril y el joven extraño, no habíamos visto a nadie más. Por lo que, me sentía desesperada sin saber qué hacer. Solo por no dejar a mi hermana, intenté encender el auto de nuevo. Y para mi sorpresa, el auto arrancó, me sentí aliviada y les dije que subieran al auto para marcharnos de ahí. A medida que avanzábamos por la carretera, comencé a verla como era antes, con señalética y reflejantes que parecían luces encendidas. Empezamos a ver autos y tráilers en el camino, pero no pude encontrar la vía que llevaba al pueblo. Además, me di cuenta de que era de noche y había poca visibilidad. Lo que sí me pareció extraño fue que ya no veía las luces del poblado. Le pedí a mis hermanos que buscaran las luces del pueblo, pero me dijeron que no veían nada. Todo estaba completamente oscuro y no lograba entender lo que había sucedido. Incluso ya ni siquiera recuerdo si pude ver el auto chocado, tal era mi alivio al ver que mi coche encendió. Durante el trayecto de regreso, nadie dijo nada. Y cuando llegamos a la caseta de Tepic, informé a la persona que nos cobró sobre el accidente en el kilómetro 91, donde les dije que los 2 ocupantes habían fallecido. Nos bajamos para ir al baño y comprar algo de comida. Y mientras mi madre platicaba con una señora que vendía elotes y tamales, le contó de los contratiempos que tuvimos. Por lo que, la vendedora le mencionó que eso que vimos solo sucedía una vez al año, cuando el tiempo regresa y el accidente de la pareja joven vuelve a ocurrir, a pesar de que murieron hace más de 10 años. Mientras tanto, me llamaron de la caseta para que les diera más detalles sobre lo sucedido. Después de relatarlo, me explicaron que no había ningún accidente. Pero insistí en que era verdad, pues lo habíamos visto mis hermanos, mi madre y yo. Sin embargo, el hombre que me preguntó inicialmente se retiró sin darme explicaciones. En cambio, a mi mamá sí le contó la señora que vendía elotes y tamales. Ella le dijo que llevaba más de 5 años vendiendo sus productos y cada año llegaban personas como nosotros diciendo que había ocurrido un accidente en un coche rojo. Al parecer, era un bucle en el tiempo que replicaba año tras año el mismo evento. Estaba casi segura de que las personas que vimos en la carretera durante el accidente todas habían muerto hace tiempo y que el pueblo no existía. Por lo que esta experiencia nunca la olvidaré, ya que todo parecía tan real. Incluso por las noches, casi siempre sueño con ese accidente, por lo que despierto y pido que esas almas en pena que aún están en la tierra encuentren el descanso eterno. También pido a Dios que cada viajero que transite esa ruta no le pase nada. Por mi parte, ya no pienso volver a viajar de noche por esos lados. El niño de la casa que se quemó. Pensar en comenzar una nueva vida, luego de una traumática ruptura amorosa, parecía una idea genial. Pero haber levantado el teléfono ese día aceptando la propuesta laboral de esa señora, me había hecho caer en una trampa. Pues estaban tejiendo una telaraña en mi contra, poco a poco, hilando hilo por hilo, lenta y cuidadosamente, para hacerme caer en un abismo, en un pozo que, si no hubiera sido por la ayuda de mi actual pareja, sin dudas, hubiera perdido la vida. Llevaba 5 años viviendo en pareja, con un hombre un poco holgazán, al que más que trabajar le gustaba mirar la televisión. Fue un golpe bajo cuando me enteré que me era infiel con su supuesta mejor amiga. Por lo que, me enfurecí y lo eché de la casa, sabiendo que mi sueldo no me alcanzaría para costear los gastos del departamento. Y empecé a buscar un nuevo trabajo. Mi idea era mudarme a otro lugar, cambiar de aire. Pues hace tiempo deseaba irme a la ciudad de Cancún. Playas, mar, tranquilidad, sol, me parecía el sitio ideal para volver a empezar de cero, darle otro giro a mi vida. Así que, comencé a buscar trabajo desde internet, entrando a diferentes sitios y páginas de empleo, hasta que me llegó una oportunidad que no pude rechazar.
Una señora me llamó para ofrecerme trabajo como niñera de su hijo, mientras ella y su pareja se van de vacaciones durante un mes. El trabajo consistía en un pago de 6,000 pesos, a cambio debía quedarme con el niño en su casa durante todo ese mes que estarían de vacaciones. Ella me comentó que él está habituado a sus tareas y que tiene una rutina inamovible. Mis tareas también serían hacer cumplir esa rutina. Por lo que me pareció un trabajo muy conveniente y, aunque fuese algo de un mes de duración, me convendría para llegar a Cancún e instalarme en la ciudad. Por lo que me alisté para el viaje. La casa quedaba en la localidad de Chalchoapa, a 7 kilómetros de la zona urbana de Cancún. Una zona alejada de las playas más turísticas e interesantes de la ciudad, lo cual me quitaba un poco el entusiasmo, pues resulta que mi intención era también estar en esas playas. Llegué al barrio que la señora me indicó por teléfono. Las casas eran comunes y corrientes como las de la zona, pero la casa en la que trabajaría desentonaba. Pues frente a todas las demás, paredes de ladrillos marrón, techos y ventanas un poco rotas, suciedad en la puerta, con un jardín delantero amplio pero bastante insulso, solo había pasto y algunas plantas. Había partes de la casa que estaban hechas con un material y luego otro, como si hubiera sido reconstruida. Era un edificio descuidado y muy insulso. Toqué el timbre y una señora de cabello canoso salió a recibirme con una alegría que me llamó la atención, pues era como si estuvieran esperando niñera desde hace meses o años. Ella se presentó y me invitó a pasar. La casa por dentro me daba la misma impresión que por fuera, era oscura, apagada, las paredes estaban pintadas de negro. Y aunque la decoración antigua le daba al lugar un toque gótico, que lo hacía ver menos sombrío, había una vibra que me incomodaba. Así que empecé a sentirme arrepentida de haber aceptado este trabajo tan rápido, sin analizarlo antes. Ella me presentó a su esposo, un hombre también de cabello canoso, igual de anciano que ella. Ambos me invitaron a recorrer la casa, hablándome de su hijo en el camino, y de vez en cuando, mencionando lo maravilloso que éste es. Escuchándose como unos padres orgullosos y felices de su hijo. Había cosas que me resultaban extrañas. Ellos dicen que el niño no va a la escuela, él toma clases en su casa, pero no aclaran la razón. Además de que se ven demasiado viejos como para tener un niño de esa edad. ¿Cuántos años tendrá el muchacho? No mencionaron esa parte, 7, 8 o 9 años. Ellos me llevaron al comedor, donde profundizaron la conversación en las actividades que realizaba su hijo, las cuales estaban anotadas con fecha y hora en su cuaderno y era muy importante que siga las tareas al pie de la letra. Pues según ellos, esa era la parte más importante de mi trabajo, hacer cumplir al niño con el cronograma de actividades diarias. La conversación me aburría tanto, hace alrededor de 1 hora que había llegado, no dejaban de hablar, y todavía ni siquiera conocía al muchacho con el que tendría que convivir el próximo mes. Creo que la señora notó mi aburrimiento porque inesperadamente me preguntó: ¿Estás ansiosa por conocerlo a mi hijo, no? Me dijo con una sonrisa, está en el living leyendo literatura, es su hora de lectura libre y él ama las novelas de fantasía. No lo interrumpiría si no fuera un asunto importante, pues se enojaría mucho. Me dijo la señora tomándome la mano y llevándome hacia otra habitación mientras me comentaba, él ha estado muy contento por tu llegada, esperaba cada minuto, pues se siente solo. Hace tanto que no comparte su tiempo con otras personas. Entré a otra habitación de paredes de madera con un escritorio y una silla giratoria. Te presento a nuestro hijo Brian, dijo la señora girando la silla. En esta silla, en lugar de encontrar a un niño, vi un muñeco de porcelana de alrededor de 1 metro, con un traje negro, una corbata, un cabello marrón peinado a un costado, unos ojos redondos y cristalinos con una expresión que no demostraba nada. Por lo que, yo los miré a ambos con una sonrisa nerviosa sin entender si se trataba de una broma de mal gusto o qué, pero ellos seguían allí, observando como si esperaran que me presentara con el muñeco.
Me costó mucho inclinarme y saludarlo cuando el ambiente comenzaba a ponerse tenso. Pues estaba en la casa, no podía irme corriendo. La mujer me pidió que lo recogiera, mientras los acompañaba a la puerta. En todo momento no dejaban de hablarme de su maravilloso hijo. Ellos se despidieron del muñeco de una manera muy dramática, abrazándolo y diciéndole que haga sus tareas y se porte bien conmigo. Los despedí saludándolos con la mano mientras ellos subían al auto. Al cerrar la puerta, dejé al muñeco en el primer sillón que encontré, tiré la libreta de tareas en la mesa y me tiré en la cama de la habitación destinada para mí. Miré al techo pensando en lo que acababa de pasar. Una cosa fue lo primero que se me pasó por la mente, pues tenía que contárselo a Kevin, mi mejor amigo. Le marqué estando tirada en la cama, diciéndole todo lo que había pasado desde que llegué a esta casa. Como estos ancianos me contrataron como niñera y que al entrar al living, el niño que debería cuidar no era un niño sino un muñeco. Por lo que, yo estaba aterrada, le contaba lo sucedido con miedo, pero él en lugar de sentirse como yo, se reía del otro lado del teléfono y me animaba, diciéndome que mi trabajo sería bien fácil ya que solo debería quedarme en la casa un mes y sin cuidar a ningún niño molesto. Su voz, su humor y su despreocupación ante la situación me daban ánimos, me hacían sentir más valiente. Me levanté de la cama para ponerme a recorrer las habitaciones mientras seguía hablando con Kevin. La dueña de la casa hablaba demasiado y, aunque su intención era mostrarme la casa, no pude fijarme en nada. Caminando por el living, me encontré con un cuadro gigante de los señores cuando eran más jóvenes y sus cabezas no estaban llenas de canas, con un niño pequeño en el medio de ambos. Los tres tenían una sonrisa alegre dibujada en el rostro. Sentí una punzada en el pecho y una sensación de pena me recorrió al encontrarme con una imagen tan triste. Kevin se dio cuenta de mi cambio de actitud y me preguntó por qué no le respondía. Perdón, pasa que encontré algo. Ya sé, no es que esos señores están locos. Pues ellos perdieron a su hijo, le dije. Y seguramente no pudieron soportar la pena de tener a su hijo muerto. Sí. ¿Y cómo estás tan segura? Porque acabo de encontrar un cuadro donde se los ve a los tres, le respondí dándole la espalda a la imagen para no seguir contemplándolo y marchando hacia otro sitio. Pero, antes de cortar el teléfono, Kevin me dijo que podía contar con él y que, si algún día este trabajo se tornaba difícil para mí, él iría a buscarme. Esto último lo dijo con algo de preocupación. Le respondí que no tenía por qué molestarse y que yo estaría bien. Le agradecí y luego de cenar, me fui a dormir, preparándome para ir a la playa y regresar muy tarde a la casa. Pero esa noche un llanto me despertó, miré el reloj y eran las 4 de la mañana, era un llanto de niño que venía del techo y de la pared. Además, el ambiente en la casa se había teñido de una sensación lúgubre. Algo había cambiado en el aire. Y pensé que no podía ser, tenía que ser mi imaginación, pero el llanto continuaba, seguido de palabras de lamento. Así que, me levanté y fui a buscar al muñeco Brian, y en lugar de encontrarlo en el sillón donde lo había tirado, lo vi al lado de la mesa con la libreta de tareas a su lado. Y a decir verdad, la imagen me aterró y me fui corriendo a encerrarme en mi habitación. Ahora entiendo a esos dos ancianos, ellos no están locos, ni actúan así porque no pueden soportar la pérdida de su único hijo. Pues de alguna manera, el espíritu de ese niño está en la casa. Y es probable que ese muñeco albergue su alma, o sea el elemento a tierra que lo conecta con este mundo. Su voz proveniente de las paredes no cesaba, me decía, Barbie, tengo hambre, no me hiciste la cena, quiero hacer mis actividades. Me perdí mi lección de piano, inglés, tenías que leerme un libro antes de irme a dormir. A mí me gusta que me lean una historia antes de irme a dormir. Su lamento persistía, y en un punto comencé a sentir pena por él. ¿Por qué eres mala conmigo, Barbie? Tengo sueño y hambre, quiero que me des de comer y me leas un cuento antes de irme a dormir.
supe que si no hacía lo que me pedía, nunca me dejaría en paz. Además, me daba pena lo que vivía la casa o en ese muñeco si era un niño, después de todo. Sí, está bien, Brian, ya voy. Le respondí. Así que, alcé el muñeco y le cociné 2 huevos con puré, una de las comidas que la anciana me dijo que consumía Brian. Luego y sin decir una palabra, lo llevo a su habitación, lo acuesto en su cama y le leo un cuento. Cuando termino, le doy un beso de buenas noches y regreso a mi habitación. Una vez en mi habitación, rompo en llanto. Pues ese niño debió haber sufrido tanto como para que su alma quede encerrada en ese objeto, a lo mejor sus padres lo fabricaron para que pueda vivir y sentirse como cuando estaba vivo. La situación me apenaba tanto. Al día siguiente, no fui a la playa como tenía previsto, me quedé con Brian haciendo todas y cada una de sus actividades, como es mi trabajo. Tenía una agenda bastante activa y variada. Al despertar, desayuna fruta y yogur, luego asiste a la escuela. Está aprendiendo lengua, matemática y dibujo. Luego tiene fútbol, 2 horas libres antes de la merienda. Después es el momento de la lectura libre, él siempre elige alguna novela de fantasía, me indicó que estaba leyendo Moby Dick. Después tiene piano e inglés. Por lo que, el día se hace corto con tantas actividades hasta que llega la hora de la cena, lo cambio y lo acuesto a dormir. Y quizás resulte extraño lo que voy a decir, pero con el tiempo me fui encariñando con Brian. Él es un niño callado, no suele hablar, pero tiene una manera interesante de expresarse. Solo bastó con que dejara caer de la biblioteca la novela de Moby Dick para demostrarme su deseo en que le ponga el libro en el regazo. En sus horas de piano e inglés es más reservado, me pide que lo deje solo en la habitación, lo hace mediante golpes en la casa, para poder realizar sus lecciones tranquilo. Disfrutaba su compañía, hasta me había olvidado de mi idea de ir a la playa. Razón por la cual me mudé a esta ciudad. Pero el niño me generaba tanta pena, hasta pienso que lo extrañaré cuando este trabajo termine. Es una pena que tengamos que despedirnos en 2 semanas, le dije a Brian. El ambiente de la casa se puso abrumador, como es la manera de Brian para decirme que también lo lamentaba. Estábamos en la cocina, yo le había preparado pescado con puré. Cuando escucho que viene algo arrastrándose desde el pasillo, hacia el comedor. Y al girar la cabeza, encuentro un libro viniendo desde allá hacia nosotros. Lo levanté y veo que se trata de un álbum de fotos. Me siento con el álbum al lado de Brian, hojeando sus páginas. Era tan triste, en las fotos se veía cómo era la casa antes de que se provocara un incendio. Paredes más claras y el techo no tenía agujeros, parecía una casa como las demás en el barrio y un poco más pintoresca. La impresión que tuve al inicio de entrar a una casa sobreedificada, al final tenía sentido. Las fotos estaban cortadas, como a pedazos, pero podía verse las caras de los padres de Brian y él cuando todavía vivía. Había fotos antes y después del incendio, cuando estaban reconstruyendo la casa, y un periódico de un diario viejo que explicaba el incidente de un incendio repentino, aunque la noticia también estaba cortada y solo pude leer el título. Vaya, qué triste, cuánto lo lamento. No quiero ni imaginar cuánto ha sufrido, pero Brian no me respondió. Lo besé en la frente, lo llevé a su cama y antes de leer su cuento le apagué la luz hasta el día siguiente. Estaba acostada en la cama leyendo una revista, aprovechando el poco tiempo que me quedaba para mí, cuando llaman a mi celular. Es Kevin. Su voz se notaba demasiado ansiosa, debí repetirle varias veces que debía calmarse antes de que siguiera hablando. Pero él me dijo que estaba muy preocupado por mí, estando en esta casa tan extraña, con ese trabajo extraño. Me dijo que todo eso lo llenaba de un mal presentimiento y que lo mejor era abandonar el trabajo. Traté de explicarme que me sentía bien y que no había nada de qué preocuparse.
Pero él no me creía, decía que desde que estoy en la casa cambié y piensa que algo malo está pasando. A esta altura, sus miedos comenzaban a ser un gran fastidio, pero sé que, si le corto el teléfono, Kevin se comunicaría con mi familia y quizás, hasta en el peor de los casos, con mi ex Ramiro, y lo que menos deseaba era escándalo. Más después de que me fui de la ciudad, de manera repentina y aceptando el trabajo que conseguí por internet de unos desconocidos. Pero, por otro lado, tampoco me entendería si le digo la verdad, que en esta casa y en el muñeco habita el espíritu de un niño que murió de una manera triste y desgarradora. Fracasé en todas las veces, tratando de convencerlo de que todo estaba bien. No me dejó opción. Le dije que desde que entré en esta casa, sentí el espíritu de ese niño muerto, que está también en el muñeco. Mi respuesta dejó aún más preocupado a Kevin, se puso a gritar histérico, quería pedirme la dirección, pero yo me negué y le colgué. Él volvió a llamar no una, no dos, sino 5 veces. Tuve que acceder a su demanda por cansancio y colgué el teléfono, no sin antes decirme que vendría cuanto antes. El viaje desde la ciudad de Escárcega hasta Cancún demora casi 12 horas. Ya me imaginaba teniéndolo acá a Kevin dentro de 2 días, explicándole y debiendo mostrarle cómo Brian se mueve de lugar y mueve cosas cuando me voy de la habitación. Eran las 7 de la tarde, estaba dándole la merienda a Brian cuando tocan el timbre. Ya podría imaginarme quién podría ser cuando abro la puerta. Pero me llevé una sorpresa cuando, en vez de encontrar a Kevin, encuentro a Ramiro, mi exnovio, quien entra a la casa sin saludar ni pedir permiso, como si viviera aquí. ¿Qué haces aquí?, le digo asombrada mientras él se tira en la silla poniendo los pies arriba de la mesa muy cerca de la merienda de Brian. Corro el plato y lo corro al niño lejos de él y su falta de educación. Te vine a buscar, fue lo único que me dijo como si hubiera olvidado que nosotros ya no estamos juntos. Tuve que explicarle que no pensaba volver con él, a lo que respondió con resoplidos, justificando sus acciones. Le dije además que estaba muy cómoda aquí con este trabajo. Aún así, él no comprendía e incluso se burlaba de mí y de Brian. Quería acercarse al muñeco para tocarlo, cosa que no permití. Su risa y falta de respeto, como su persistencia en quedarse en contra de mi voluntad, orilló a decirle que hubo un niño que había muerto en esta casa y vivía en el muñeco. Por lo que, él se burló aún más de mí, pero sabiendo que las pruebas estaban de mi parte. Me fui de la habitación con él, pidiéndole a Brian que se moviera o moviera algún objeto. Pero él, sea por timidez o porque le desagradaba a Ramiro, no lo hizo. Ya hiciste tu escenita, hasta te mudaste aquí para nada. Ahora deja de querer llamar la atención y regresemos. Necesito alquilar un departamento. A Ramiro no le gusta trabajar, seguramente quiere que regresemos para que me ponga a trabajar y pague un alquiler, mientras él toma trabajitos de algunos días, para hacerse el que aporta en la casa. Le insistí en que se fuera y me dejara en paz, cada vez más enfadada al borde de la ira, cuando suena el timbre. Ahora sí era Kevin. Lo recibí con cara de pocos amigos por haberle contado a Ramiro mi dirección. Él trató de excusarse en que Ramiro frecuentaba todos los días en su casa, preguntando por mí y al encontrarlo de camino hacia aquí se lo dijo sin pensar que él se tomaría la molestia en venir. Estuvimos un tiempo peleando y discutiendo en el comedor, ambos querían convencerme de regresar a la ciudad, pero yo estaba decidida a quedarme. Kevin lo aceptó y hasta me pidió que lo dejara quedarse aquí conmigo, que ya había pedido vacaciones sin goce de sueldo y prefería estar aquí antes de arriesgarse a que me pasara algo. Ramiro, en cambio, fruncía el ceño. Le dije que debía irse, pero él estaba duro en el piso. El primer movimiento repentino que hizo fue hacia Brian, tomó el muñeco y lo estrelló con coraje al piso. Grité de dolor, llorando me arrodillé, mientras las cenizas de Brian, usadas para rellenar el muñeco, flotaban en el comedor y me llenaban los ojos de polvo.
Y de pronto, un ruido se empezó a sentir en toda la casa, una vibración, como si se viniera un terremoto. Esperé que pasara lo peor ahora que habían roto el muñeco de Brian. Cuando veo en el pasillo a Brian, el verdadero. Un hombre adulto con un pantalón sucio, una remera gastada, marcas de quemadura en su rostro y una máscara de cartón que le tapaba la mitad de la cara deforme por las quemaduras. Tenía un cuchillo en la mano e iba a matarnos, por lo que hicimos. Nos fuimos corriendo por el pasillo, cuando los tres caemos en un pozo. En ese pasillo había una puerta secreta, la cual daba a un sótano, por donde había entrado Brian. Cerramos la puerta con la cerradura antes de que él pudiera meterse con nosotros. Ese lugar oculto me llenaba de escalofríos, pues la pared estaba llena de pantallas que mostraban cada habitación de la casa, anotaciones en un escritorio, hasta una muñeca rubia con ojos claros como yo, arriba de su cama. Kevin me pidió que me acercara para leer 2 notas. Una era una noticia donde acusaban a un niño de incendiar su casa mientras estaba solo, matando a su hermano gemelo a propósito. En la otra, una nota escrita por un parapsicólogo donde afirmaba que uno de los gemelos tenía poderes psíquicos para manipular la mente de las personas y mover objetos, lo que se conoce como telequinesis, razón por la cual no podía asistir a la escuela por las burlas de sus compañeros, convirtiéndolo en un niño aislado. Estaban las fotos de los dos antes de morir. Por eso, las fotos del álbum estaban cortadas y lo que había dentro del muñeco no eran sus restos, sino los restos de su hermano. Mi mano tocó otra nota escrita con una letra cursiva. Era una carta de los padres de Brian despidiéndose de él para siempre y ofreciéndome a él. Ellos no pensaban regresar, pues querían que me quedara aquí con Brian, para siempre. Así que, teníamos que escapar y ahora. Tratamos de asomarnos y no lo vimos a Brian en el camino. Con unos palos que encontramos en la mano, nos fuimos corriendo, pero Brian aparece en la puerta de salida, atravesándose en el camino. Ramiro me toma como rehén y le ofrece entregarme a cambio de que lo deje ir. En ese momento, Kevin interviene y lo golpea a él y a Brian con el palo que llevaba en la mano. Lo tomo de la mano y seguimos corriendo. Brian nos está pisando los talones, es alto y rápido. Estábamos cruzando el jardín cuando Brian atrapa a Kevin, le acuchilla el brazo y él grita. Le digo que si lo suelta, yo me iré con él para siempre y nunca más trataré de escapar. Y esto funciona, pues lo suelta, dejándolo ir. Así que, camine metiéndome adentro de la casa. Lo hago acostar leyéndole un cuento, como solía hacerlo, diciéndole además que hoy se había portado muy mal. Voy en puntitas de pie a la cocina, donde tomo un cuchillo. Pero en ese momento, escucho la sirena de la policía que está en la casa. Brian viene corriendo hacia mí con el cuchillo. Él me hace una herida en el pecho y yo le clavo el cuchillo en el brazo. Me voy corriendo al jardín, donde veo a Kevin y a los policías. Cuando sale Brian, la policía lo apunta, diciéndole, deténgase y ponga las manos en donde podamos verlas. Gracias a Dios, pude salir viva de ese infierno, del cual no quiero regresar, y no se lo deseo a nadie. El libro maldito. Soy coleccionista de libros extraños. Mi trabajo consiste en ir de biblioteca en biblioteca hasta hallar ese libro que es totalmente diferente a otros. Cuando era estudiante de antropología, empecé a comprar ediciones extrañas en mercados de viejo. Pues en esos tiempos, mediados de los 90s, no existía este mercado de ahora, donde se pueden comprar libros en línea, por ejemplo, desde el otro lado del mundo desde un computador. De cualquier manera, uno de mis placeres consiste en viajar, conocer nuevas culturas y personas. Hace poco estuve en España, en uno de los mercados de libros de viejo. Entre pilas y pilas de libros, hallé uno muy interesante.
Era una traducción del Tuco de un libro de ocultismo, donde había desde conjuros contra el mal de ojo hasta recetas para ahuyentar hombres lobos y vampiros. En principio pensé que era falso, pero, cotejando en archivos, me di cuenta de que era real. Pues había sido impreso en el siglo XV y estaba en perfecto estado. Así que le pregunté al librero cuánto valía, pero el hombre me miró con desconfianza por encima de los lentes. Es un libro caro, demasiado, diría yo. No sé si está dispuesto a pagarlo. Sin ofenderlo, por supuesto, respondió. Usted solo dígame el precio, ya sabré yo si lo compro o no, contesté. Pues bien. Vale 1.500 euros, ni un centavo más ni uno menos, respondió. Así que hice mis cuentas. Podía hacer un avance en mi tarjeta de crédito para comprarlo. Era una inversión grande, pero lo quería tener para mí. Le pregunté al librero si aceptaba tarjetas de crédito. Así que volvió a mirarme por encima de los aros de los lentes con sus ojos azules intensos. Traté de adivinar sus pensamientos, pues de seguro estaba pensando que yo era un farsante, un estafador o algo parecido. Pues me lo decían sus ojos llenos de desconfianza. Usted me dirá si acepta la transferencia por tarjeta o quiere el dinero en efectivo, es decir, si usted desconfía de mí, le dije. Verá, en casi 10 años que está este libro aquí, ha ido y venido misteriosamente. Siempre vuelve a mis manos. Quiero deshacerme de ese libro de una buena vez por todas. Así que si tiene 900 euros en efectivo, ahora mismo, es suyo. Venga, me respondió el librero. Tenía que hacer, forzosamente, un avance en mi tarjeta de crédito. Un coleccionista es alguien que tiene que estar dispuesto a comer pan con sardinas durante un mes seguido, si quiere tener lo que quiere. Así que saqué el dinero que tenía, eran cerca de 1.000 euros en efectivo. Y le ofrecí 600 euros. Los ojos del librero se detuvieron en el fajo de billetes y luego los fijó en mí. Se llevó el dedo índice a los labios, como haciendo un silencio consigo mismo para pensarlo bien. Sacó un lápiz, anotó un par de cosas en un pequeño cuaderno de terciopelo rojo, en que llevaba con letra roja al costado izquierdo, unas cuentas de una columna y en negro, otras. Extendió la mano, se llevó el dedo índice a la punta de la lengua, contando los billetes. Nos dimos la mano. Y preguntó si quería que se lo envolviera, por lo que le dije que no había problema. Pues el material en que está hecho ese libro es muy delicado, acotó el librero. Le doy el envoltorio sin costo alguno, no se agobie. Mientras lo envolvía, miré otros libros, pero ya mis fondos estaban totalmente agotados. Cuando terminó, me entregó el paquete junto con un pequeño bote, indicándome que era para limpiar la cubierta. Me llevé al hotel el libro, para poder verlo con mayor detenimiento. Lo observé con una lupa, buscando rasgos de su autenticidad. Pues era un ejemplar muy interesante, con una tinta que parecía tener un color cobrizo. De todos los libros que había comprado, era el único que costaba su peso en dinero, cada centavo, pensé. Mi dominio del turco y otras lenguas no es la mejor. Es un conocimiento rudimentario. Y aprovechando que estaba en Europa, podría conseguir un traductor del turco. Por lo que empecé a buscar expertos traductores del turco en España. Y un tal Ahmed me contactó. Le expliqué de qué se trataba y estuvo de acuerdo en reunirnos al día siguiente. Me encontré con Ahmed, quien era turco. Este es un libro donde hay una gran cantidad de fórmulas mágicas para conjurar. Aquí aparece un conjuro que se debe hacer tomando sangre de una doncella virgen, mezclada con ajos, agua bendita y un puñado de sal bendita. Esa mezcla se debe poner sobre la piel, de ese modo, se evita que el vampiro se acerque a nosotros. Revisó el libro con detalle durante varias horas, y me dijo, este libro está hecho con piel de doncella virgen y con sangre de infieles paganos, contra los que combatió el gran príncipe, no es clara la letra, se ha borrado.
Por alguna razón, es lo que dice aquí. También que los espíritus de esos infieles lo habitan, por lo que quien no crea en lo que se dice aquí o se burle o de alguna manera quiera destruir este libro, pagará también con su propia sangre. Así que sostuve el libro, según la recomendación del experto, con unos guantes quirúrgicos para evitar dañarlo con los ácidos y otras sustancias que podrían contaminarlo, me recomendó. Me despedí de Ahmed y le entregué el dinero de sus honorarios. Concertamos la cita para 2 días después. Cuando salió, me quedé mirando de nuevo los trazos y el color de la tinta. Comparé con imágenes de sangre coagulada. Y decidí hacer una prueba para ver si era cierto. Tomé una aguja y me pinché el dedo. Tracé cualquier cosa sobre un papel en blanco. Esperé a que se secara y lo cotejé con las letras del libro. Aunque, por el paso de los años, era obvio que había perdido intensidad el color de la tinta, se podía ver que era muy similar, es decir, que parecía ser la misma sustancia con la que yo había acabado de escribir y la del libro, que tenía más de 4 siglos de antigüedad. Por lo que al día siguiente llamé a Ahmed para contarle mi hallazgo. Sin embargo, no respondía. Así que seguí insistiendo hasta que alguien contestó. Pregunté por Ahmed. Me dijeron que había sufrido un extraño accidente. Pues lo llevaron al hospital, pero lamentablemente había muerto. ¿Cómo? No podía ser. Salí del hotel con el libro y me dirigí a la librería para preguntarle al librero de qué se trataba aquel botecito que me dio con el libro. Cuando llegué al lugar, me atendió una joven. Le dije que había comprado ese libro casi una semana atrás. Pero la chica se extrañó y me preguntó quién me vendió aquel ejemplar. Por lo que le describí al librero y algo cambió en su semblante. Ese que usted escribe es mi padre y murió hace ya unos años. Yo siempre estoy aquí en este local, atendiendo desde que él murió, dijo la joven, que no sabía de qué se trataba aquel bote. Ella lo llevó a su nariz, parece que es crema humectante para la piel. Era bastante raro que me hubiera dado aquel bote, a no ser que ese libro, tal como me lo dijo el librero o su fantasma, estuviera hecho en su cubierta de piel humana. Enseguida, como respondiendo a un instinto, dejé caer el libro al suelo. Lo recogí con asco y lo puse en un bote de basura. Y me retiré de allí a toda prisa. Pues no quería pensar que la muerte de Ahmed estuviera relacionada con aquel ejemplar. Pensé en volver a recogerlo e intentar venderlo en internet. Pero la sensación de repulsión era muy grande. Luego de pensarlo por un momento, decidí recogerlo, pero ya no se hallaba en el bote de basura. Revisé en la maleta, allí no había nada. Supuse que alguien lo había tomado, así que respiré con tranquilidad. Me dirigí al hotel para reponerme de lo que vi ese día. Pues me resultaba increíble que un fantasma me hubiera vendido aquel libro y que el traductor que contraté para descifrar lo que ahí decía hubiera muerto de manera extraña y repentina. Al llegar a mi cuarto en el hotel, mi sorpresa se convirtió en horror. El libro estaba sobre el escritorio, ese mismo donde unos días antes me senté con Ahmed a revisar el libro. Tomé la decisión de poner el libro en venta, por lo que le tomé fotos y las subí a una página de venta de libros extraños. Nadie parecía mostrar interés. Ese libro es el famoso libro de conjuros turco del dragón, que se dice, está maldito. No lo recibiría, aunque me lo regalaran, escribió alguien al pie de la foto. Pasaron unos días. Tenía que irme de España de regreso, así que llevé el libro a varias librerías de viejo y en todas me decían que era una baratija y no tenía ningún valor. Incluso ni regalado lo querían. Estaba nevando, por lo que me acerqué a un sitio desolado. Estaba un hombre intentando calentarse con una pequeña fogata. Le dije que le regalaba ese libro, que, si quería, podía usarlo para hacer fuego y calentarse. El hombre lo miró con curiosidad. Al principio pensé que no lo aceptaría, pero luego lo aceptó y me agradeció.
Fui a tomar un café para luego dirigirme a mi hotel, ya que viajaría al día siguiente de vuelta a mi país. Pero de pronto, empecé a ver cómo un corrillo se juntaba al pie del puente donde le entregué a aquel hombre de la calle el libro. Por lo que tuve curiosidad por saber qué había pasado. Así que pagué el café y crucé la calle. La gente gritaba, estaba aterrada, no sabía qué era lo que pasaba y el tumulto crecía. Y de pronto, un hombre se giró. Le pregunté qué era lo que había sucedido, por qué tanto alboroto. Es horrible, dijo. ¿Pero qué pasó?, pregunté. Un oficial de policía me dijo que no me acercara, porque era escena policial, y al preguntarle qué sucedió y por qué toda la gente parecía enloquecida de repente. El hombre, indigente que estaba ahí, al parecer intentó encender fuego con ese libro y las llamas terminaron por abrazarlo, se incineró, dijo el policía. El libro, ese libro que compré por unos cientos de euros, estaba intacto, como esperando que yo lo recogiera para llevármelo de vuelta a mi país, a mi casa. Salí del hotel y pasé la noche en el aeropuerto, y después huí de ese lugar, en el primer vuelo que salió. No quiero imaginarme qué me hubiera pasado si me hubiese quedado ese libro. No deseo que nadie lo tome, ya que solo ocasiona tragedias. La verdad, sigo con miedo, ya que temo por mi integridad. Desearía nunca haber comprado ese libro, que me quitó las ganas de seguir con lo que me apasionaba. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo. Entre el camino.